Es que vamos directamente con los ganadores y los perdedores de esta semana, que a ver si no entienden cómo funciona esto. Yo les voy a dar una lista de 10 equipos, jugadores, individualidades, conjuntos, grupos, lo que sea, que yo pienso que hayan ganado este fin de semana algo. Y lo contrario, 10 grupos, individualidades, técnicos, equipos que siento que hayan perdido algo y explicarles el por qué, ¿ok? Espero que les haya quedado claro. Lo van a ir entendiendo conforme vaya pasando el programa y espero que les guste. Y es que vamos primero con los ganadores. ¿Por qué? Porque vamos a tirar los 5 primeros de primeras. Y como lo ven en pantalla, para mí uno de los principales ganadores de este fin de semana es Aurelien Tchouaméni. El mediocentro del Real Madrid me pareció ya no solo el MVP, a pesar de los 2 goles de Kylian Mbappé, pero porque es que fue una bestia a nivel de los duelos. Fue un mediocentro que recuperó muchísimo en alto, quedó muchísimo al Madrid a someter y a inclinar el campo hacia el campo del Oviedo. Ya contra el Osasuna vimos a un Tchouaméni que ayudaba muchísimo en esta función al Real Madrid de Xabi Alonso, y a pesar de que pensábamos que iba a ser esta bisagra, este falso central o este tercer central en el medio, estamos viendo un Tchouaméni que está siendo medio centro, que está siendo respaldado y resguardado por Hausen, Carreras y Rudiger. Y es ahí donde se está viendo el mejor Tchouaméni, un Tchouaméni que cuando él ha tenido que ser la red de seguridad del equipo, definitivamente no ha rendido como se ha esperado, no se ha rendido como debería haber rendido un medio centro en el Real Madrid. Pero personalmente, a mí lo que más me está gustando de este Tchouaméni es que está siendo completamente clave en un Real Madrid que, a pesar de que los rivales también es cierto que se encierran, creo que tiene mucho de labor y mucho que elogiar el trabajo de Tchouaméni. Y no solo de Tchouaméni, también de Hausen, de Carreras, de Rudiger. Como lo he dicho, el aparato ofensivo en general del Real Madrid me está gustando muchísimo sometiendo a los rivales. El segundo ganador, y aunque espero que se haya entendido de que era la bandera italiana, porque no se sabe en qué club va a jugar Gianluigi Donnarumma esta temporada, es el italiano. ¿Por qué? Porque aunque tengamos ahí la incógnita de si llegará o no al Manchester City, lo que sí estoy muy, pero muy seguro es que el ganador de esta semana en la Premier League fue el portero italiano. Y eso que sin haber firmado por un equipo de ahí. Porque ya sea el United, ya sea el Chelsea o ya sea el City, los 3 porteros dejaron una actuación o han dejado actuaciones muy, muy preocupantes. Se habla de una cifra cercana a los 50 millones de euros para llevarse al portero italiano, sacarlo del Paris Saint-Germain, que ya sabemos que está todo este problema alrededor de su renovación y que lo quieren largar de París. Pero es que me sorprendería demasiado si no llega a la Premier después del nivel dado por estos 3 porteros, tanto por Trafford como por Robert Sánchez, como inclusive por Bayindir o el mismo Nana, que lleva una temporada pésima. Donnarumma, fijo, se va a Arabia. A ver, hace lógica de que se vaya a Arabia si al final el City no quiere pagar los 50 millones, si el United termina pues apostando más por Lammers que por el mismo Donnarumma, que es lo que se ha estado rumoreando, y de que el Chelsea realmente confía en Robert Sánchez, que creo que a día de hoy ni la mamá de Robert Sánchez confía en su hijo. Así que yo creo que después de esos 3 equipos es el destino más lógico, a menos de que un equipo busque arriesgarse a ir por Donnarumma, ya sea el Inter, la Juve, el Bayern, un equipo que tal vez tenga un portero muy veterano y necesite rejuvenecer esta portería. Incluso el Real Madrid, no sé, puede ser, no sé. El tercer ganador me parece el ataque del Bayern Múnich, porque había muchas dudas alrededor del ataque de los bávaros, sobre todo por el tema de que habían pocos efectivos, porque era básicamente Gnabry, Olise, Luis Díaz y Harry Kane de aquí hasta diciembre, cuando se recuperara Musiala, y si llegaba Musiala, pues bueno, sumadas un efectivo más, pero que no habían realmente fichajes en el ataque. Y a pesar de que sigo pensando de que a nivel de volumen, a nivel de número de atacantes, se siguen necesitando llegadas en el Bayern, creo que por lo menos podemos estar seguros de que el ataque titular va a funcionar muy, pero que muy bien. Tengo mis dudas con Nabri, pero me empieza a gustar mucho cómo está jugando en ese media punta o ese atacante sí, esa media punta básicamente, moviéndose muy bien y entendiéndose muy bien en los movimientos, tanto con Luis Díaz como con Olise como con Kane. Y es que está siendo prácticamente el que compensa la libertad que hay entre estos otros 3 atacantes. Un Luis Díaz que aparece mucho por dentro, que aparece incluso como delantero centro. Harry Kane, sabemos la movilidad que tiene y lo bueno que es bajando hasta el medio campo. Y un Olise que empieza por banda, termina recortando por dentro y haciendo esa típica de Robben. Y Olise también perfectamente puede haber estado por sí solo en esta lista de ganadores,
porque es que se sigue consagrando como para mí el segundo mejor extremo derecho del mundo detrás de Lamine Yamal. Pero detrás de Olise y detrás de Lamine Yamal hay otro ganador y es Estevao. Uno que está también llamado a hacer mucho en el fútbol europeo, ahora con su llegada en el Chelsea. Y a pesar de que el Chelsea tenga este overbooking y tenga medio mundo fichado, estamos viendo un Estevao que está brindando cosas distintas. A pesar de dar este toque de picardía, este toque de elusividad, ese regate que creo yo que no tiene ningún tipo de extremo en el Chelsea, es que está también generando muchísimo. Es cierto que en la toma de decisiones peca un poco de novato y que sobre todo creo que se está llevando un poquito mal con Neto porque ya van dos, tres partidos, bueno, dos partidos seguidos que le va reclamando más de una ocasión. Pero Estevao está demostrando que tarde o temprano va a ser titularísimo en este Chelsea. Ya van a ver en la lista de perdedores a quienes pongo, porque Estevao en dos partidos ya me parece que ha sido lo mejor en este ataque del Chelsea. Y vamos con el último ganador de al menos esta primera lista y es, me parecen a mí, dos de los recién ascendidos en la liga, que son tanto Levante como Elche. El Elche viene a conseguir 2 puntos, pero 2 puntos importantísimos, tanto contra Real Betis como contra el Atlético de Madrid, haciendo partidos muy serios y alejándose mucho de esta idea de recién ascendido encerrándose atrás. Es cierto que un poco por el ímpetu y por el momento del partido al final del encuentro, el Elche se estuvo encerrando un poco más, pero en la idea del encuentro, el equipo es que fue o sea, ¿cómo decirlo? Fue un equipo que lanzó muy bien los contragolpes, que supo leer muy bien la habilidad del Atlético de Madrid, que sobre todo defender en transición, porque a pesar de que sea su punto fuerte, el atacar en transición, siendo un equipo normalmente contragolpeador y que a pesar de eso se le tiene que pedir más a nivel posicional, el Elche es que hizo demasiado daño al Atlético de Madrid, sobre todo en esa primera parte y al inicio de la segunda mitad. Es un equipo muy interesante que todo el mundo tenía como colista en la liga, que a ver, son 2 puntos muy importantes y complicados y que nadie, creo que al menos yo no prevía que los consiguieran, pero es de elogiarles. Y luego el Levante, que a pesar de que ha perdido sus primeros 2 partidos, me parece que ha dejado también un nivel de competitividad interesante. El equipo Granota, creo que el partido contra el Barça, es cierto que los culés le dejaron mucho espacio y dejaron que generaran muchísimo, pero eso no quita de que hayan hecho un partido muy muy bueno. Desafortunadamente, pues creo que la calidad individual del Barça se terminó sobreponiendo, pero creo yo que ambos equipos están con las condiciones suficientes para pelear al menos la permanencia. No creo que vaya a ser una permanencia tan, ¿cómo decirlo?, tan decidida desde muy pronto. Y van a dar mucha pelea a estos recién ascendidos. Y continuamos con más ganadores. ¿Por qué? Porque otra vez en pantalla ven a uno de los principales ganadores de este fin de semana. Y me parece Pierre-Emerick Aubameyang, que en su regreso a Europa no solo anota 2 goles, sino que demuestra ser el mejor delantero en el ataque del Olympique de Marseille. A pesar de que siga ahí Mason Greenwood y que siga siendo posiblemente el de mayor calidad, creo que Aubameyang sigue pudiendo ofrecer muchísimas opciones y recursos al equipo de Roberto De Zerbi, que defensivamente se cae a pedazos y no es el equipo más seguro del mundo, pero que ofensivamente, a pesar de ya no contar con Rabiot ni con Rowe, el gabonés ha demostrado ser una mayor certitud en este arranque de temporada, más que a Minguiri, que venía a ser una un muy buen final de temporada, perdón, y que ahora puede ser un complemento muy interesante para lo que puede ofrecer Aubameyang. Pero es que Aubameyang está enchufado. En el partido contra el Paris FC me parece muy muy bueno, demostrando otra vez esa gran lectura de espacios, cómo se sabe mover y identificar ellos, cómo identificarlos realmente. Y creo que puede ser importante en un equipo que es cierto que no va a pelear la liga, pero que necesita pelear por puestos de Champions League. Y otro equipo que necesita pelear por puestos de Champions League y que ha arrancado muy bien es el Tottenham de Thomas Frank. El danés ha sido quirúrgico en sus primeros 3 encuentros, tanto en la Supercopa como ahora contra el Manchester City. Ha sabido plantear perfectamente ante dos de las mayores mentes tácticas del mundo del fútbol actual. Y en una se fue por casi nada victorioso y ahora termina pues retratando un poco al Manchester City, porque me parece un equipo que realmente ha cumplido con lo que ha prometido Thomas Frank. El Tottenham está siendo un equipo muy pero muy competitivo. Y por más de que sea lo típico que dicen los entrenadores de vamos a intentar ser más competitivos, es que en el campo se está viendo eso con el Tottenham. Un equipo que desde el partido contra el Paris Saint-Germain hace una semana, o bueno, 2 semanas,
a lo que vimos este fin de semana, ha madurado, supo dormir el encuentro, supo calmarlo, supo venir y controlar el balón. Que cuando faltaban 20, 15, 10, 5 minutos, seguíamos diciendo, bueno, a ver si el City termina volcando el partido para intentar generar más ocasiones. Y nunca llegó eso, porque el Tottenham supo controlar muy muy bien el encuentro. Se nota que están madurando a nivel táctico con Thomas Frank muy rápidamente y que los está adaptando muy muy bien a su idea. Es cierto que faltan ciertos matices y que faltan muchos fichajes, sobre todo creo que falta un 10 que es urgentísimo en el Tottenham, pero es un equipo que ha dejado cosas positivas y que sobre todo creo que puede estar muy cerca de la pelea por puestos de Champions League. Y ahora vamos con otros dos ganadores que estoy seguro de que la mayoría no pudo ver o no vio. Y primero es Kanuzun. ¿Quién es Kanuzun? Bueno, Kanuzun es un atacante turco que en el partido contra el Eintracht Frankfurt, perdón, anotó 2 goles y dio una asistencia, o creo que fueron 2 asistencias y un gol, pero el turco simplemente se meneó en el campo. Yo no, a ver, creo que tenemos esta idea de que el Eintracht Frankfurt genera muchos y muy buenos atacantes, pero lo que no hemos visto tanto era este tipo de atacantes, bueno, más que nada eran nueves o delanteros, extremos, me entienden la idea. Pero este tipo de mediapuntas, jugón, vistoso, bonito, lo único que medio recuerdo es de Ishi Kamada. Y no sé si es lo más vistoso y jugón del mundo. Era un jugador mucho más directo que técnico. Pero es que es una joven promesa este. No, yo no lo conocía personalmente, lo descubrí este fin de semana. Y es que es un futbolista que hay que seguir muy de cerca. Que a ver, no digo que vaya a salir por 90 millones de euros, que puede estando en el Eintracht Frankfurt, pero que es un jugador muy interesante. Interesante también es lo que está presentando el Olympique de Lyon, porque sin que debutara Graif, que viene a ser el portero titular normalmente, el Olympique de Lyon está dependiendo de lo poco que le queda de talento tras la salida de Lacazette, tras la salida de varios futbolistas como Matic inclusive, del mismo portero Perry, que venía siendo, según las palabras del mismo Fonseca, el mejor portero del mundo. Obviamente era mentira. El Olympique de Lyon ha estado compitiendo muy muy bien con un Morton que está jugando, que se está complementando muy bien a Tesman en el centro del campo, y luego un Malik Fofana que eh, me parece raro de que el Bayern Múnich no haya cerrado ese fichaje por banda izquierda. Pero es que si se termina quedando Malik Fofana en el Olympique de Lyon, yo creo que va a romper mis predicciones, porque es que el belga es muy, pero muy bueno. A mí me encantaría verlo en la Premier League. Es un futbolista muy directo, con un regate exquisito, que tiene también llegada a gol. Y me parece un futbolista a seguir. Uno de estos jugadores jóvenes que se me olvidó mencionar en la lista, creo yo, porque ya era muy importante en su equipo, pero que hay que seguirle mucho la pista. Y por último, en los ganadores, meto a Víctor Gyökeres. Un futbolista que ustedes saben que le tengo mucha afinidad y que me gusta mucho, pero que creo que venía de ciertas críticas, sobre todo por el primer partido contra el Manchester United, donde incluso tuvo aquella conducción de la cual incluso nos reímos la semana pasada, pero que ahora tuvo una conducción que, a pesar de que la gente se sigue riendo de ella, terminó en gol y anotando un penal con mucha clase. Y a ver, no va a aportar mucho en el juego, pero es que Víctor Gyökeres viene a hacer los goles que nadie más hacía en el Arsenal. Y eso fue lo que hizo esta semana. Y creo yo que al menos nos deja esa certitud de que, aunque sea este goleador de equipo contra equipos malos, creo que eso es algo que le faltaba al Arsenal. Es algo que también mencionaba Adrián Jiménez, ya saben, ha pasado por el canal y lo pueden ir a seguir en redes sociales. Y realmente yo creo que es lo que deja claro en esta segunda semana de Premier League, es que va a estar ahí peleando la bota de oro de la liga. Aunque se hincha a golear a equipos de descenso o equipos de media tabla, creo que es lo que más necesitaba el Arsenal, el no atragantarse a estos partidos y el tener a alguien que sea más bueno que bonito. Pasamos ahora a la lista de perdedores. Y encabezando a los perdedores me parece Rubén Amorim. El portugués cada vez pierde mucho más crédito, cada vez el equipo juega, no quiero decir peor, pero por más de que presente ciertos signos vitales, signos de mejoría, es que no se terminan manteniendo. Y es que eso es lo que me preocupa. Arrancó muy bien el partido contra el Fulham y posiblemente mereció adelantarse, anotar 1 o 2 goles con acercamiento sobre todo de Cuña y de Mbemo, pero no está descifrando cómo encajar a Mbemo y a Matt Diallo por banda derecha. El centro del campo es que está descompensadísimo. Bruno no es lo que necesita de centro del campo, a pesar de que Casemiro no esté en un mal nivel. De Ligt
tuvo un gran partido contra el Arsenal, pero este segundo partido me deja un poco de dudas. Y en fin, en general, Bayindir no es nada seguro. Y más allá de los dos grandes fichajes de Mbeumo y de Cuña, perdón, es que no estamos viendo un equipo competente. Estamos viendo los mismos síntomas del United de la temporada pasada. Y ahí, la temporada pasada, estaba el beneficio de la duda de no, es que viene siendo un problema, ya con Ten Hag era un mal equipo, y a Amorim le ha tocado esto. Se han invertido muchos millones en futbolistas que pidió Amorim y el equipo no está mejorando. Ojito que antes de octubre Amorim no salga. Ojito, en serio, no me sorprendería nada. Nada en contra de Amorim, me gusta mucho, pero es que esto es algo que se ha estado acostumbrando el United. Y algo que también se ha estado acostumbrando es la Bundesliga a que el Bayern gane la liga año con año. Porque el partido contra el Leipzig fue una evidencia más de lo que es la Bundesliga. Una liga de granjeros, nos guste o no. Y tal vez no de granjeros, pero donde un equipo está muy por encima de los otros. Y eso habla peor de la liga que mejor del Bayern. Porque el Bayern no me parece para nada uno de los mejores Bayerns de los últimos años. El problema es de que está muy por encima de lo que es la Bundesliga. Si el RB Leipzig se comió 6, no digo que van a ir goleando todos los partidos del Bayern, pero si el que puede ser el mayor competidor con un Dortmund con muchas incertidumbres, empatando partidos contra el San Pauli y yendo ganando y con crisis internas con el caso de Joe Bellingham, el tema del Bayer Leverkusen con todo el cambio a Eric Ten Hag, el Eintracht Frankfurt perdiendo muchos efectivos de calidad. El único que a priori podía hacerle competencia al Bayern era el Leipzig, porque no tenía competencia europea y porque habían invertido mucho dinero. Y es que este tipo de partidos son los que terminan provocando que a una estrella se te vaya, como es el caso de Xavi Simons. Y hilando el caso Red Bull, yo creo que el grupo Red Bull es uno de los principales perdedores de este fin de semana. Porque el Paris FC termina perdiendo por goleada contra el Olympique de Marseille. No han sumado ni un punto enfrentándose contra Angers y contra los marselleses. Y el Leipzig pues dejando una actuación horrorosa. A ver, no digo que es una debacle en la organización de Red Bull. Pero a ver, le está costando a Red Bull ya desde la temporada pasada el mantener buenos proyectos. Creo que la idea o el negocio de ser una red vendedora no está del todo funcionando. Y a ver cómo se termina desarrollando el Paris FC, que parece ser un poco el equipo más ambicioso en su propia liga. Porque Leipzig parece que sigue siendo un equipo vendedor y que si no junta una gran camada de talento, no va a competir nunca una Bundesliga, que como lo mencionábamos, está muy por encima de su nivel. Y luego las otras dos partes de los perdedores son del Chelsea. En el caso de Robert Sánchez me parece que otra vez un partido que lo deja retratado. El partido pasado contra el Crystal Palace, si no es porque anulan un gol de forma rara, es que termina completamente expuesto de que Robert Sánchez no es un portero para competir en la Champions League. Y es que esta semana otra vez más con un disparo que prácticamente le fue a él y no lo supo parar. A ver, que podía ir más o menos potente, pero es que es un remate que tienes que por lo menos rechazar como portero de élite. Es que lo de Robert Sánchez es anticompetitivo directamente. Y luego el caso de Baino Gittens y de Neto me parece mucho más correlacionado con la llegada casi inminente de Xavi Simons y con el buen rendimiento de Estebao. Posiblemente Neto sea el mayor protegido porque es el que lleva más tiempo y el que ha demostrado un poco más. Pero personalmente creo yo que ambos no están del todo asegurados con un puesto en el 11 inicial. Se van a pelear muchísimo ese último puesto con el que van a pelear con Estebao, pero me parece que Estebao está dejando cosas mucho más distintas y que puede aportar muchísimo más allá de lo que pueden ofrecerte Neto y Baino Gittens, que Gittens fue un fichaje que directamente no me gustó. Y seguimos con ya los últimos perdedores, y de los principales perdedores también me parece el Cholo Simeone. Ya no solo es el primer partido contra el Español donde se ve que el intervencionismo a través del banquillo del Cholo ya no está funcionando, o que al menos el equipo titular definitivamente es muchísimo mejor que lo que pueden ofrecer las opciones en el banquillo, sino que es que las ideas parece que no han calado realmente bien. Se le exigía a este equipo del Atlético de Madrid que diera un paso adelante, cosa que no ha dado, y no solo es un equipo que no ha dado un paso adelante, sino es que es un equipo que parece que está dando un paso atrás.
tendrían que ser un equipo mucho más propositivo, mucho más ofensivo. Que sí, que es cierto que Baena no está, que está lesionado. Pero tenías a Almada, tenías a Julián. Y terminas anotando un gol, un poco de juego directo, que Hanko encuentra muy bien a Sorlot al espacio. Y ya, también es cierto que tuviste un poco de mala fortuna. Es cierto que de 10 partidos donde haces esos remates, posiblemente en 8 o 9 la mayoría entran. Pero es que no puedes estar dependiendo de la suerte. Es que es un partido donde el Elche te lo termina planteando muchísimo mejor. Y hay que ser, no quiero ser alarmista, pero es que cuando tu mismo capitán empieza a decir de que no hay excusas, es que no puedo no meterte aquí, así de sencillo. Es que sigues con la misma idea desde hace casi 10 años y no es de que, a ver, no quiero que se me malentienda, el Cholo obviamente ha evolucionado, pero es que siguen con esa mentalidad de, no, es que, ay, es que nosotros venimos a competir. Sí, una cosa es competir los partidos y otra cosa es competir la liga. Y para competir la liga tienes que ganar los partidos, tienes que dominar muchos de estos partidos, sobre todo contra equipos de recién ascendidos. Es que no es posible este Atlético de Madrid que termina siendo un equipo más frustrante que entretenido. Ya no digo solo por el fútbol ofensivo, que la verdad es de que eso queda en segundo plano, pero es que es un equipo que parece incluso sin alma, y eso es lo más preocupante siendo un equipo del Cholo. Y otro equipo que está sin alma completamente son tanto Girona como West Ham, que honestamente me sorprendería muchísimo si para el parón de, ¿cómo se llama? Si para el parón de octubre de selecciones estos dos siguen en su equipo, tanto Mitchell como Graham Potter. Es un desastre ambos equipos. El Girona defensivamente es que parece que les pagan por hacer estos errores. Y no solo es de que hagan estos errores, es que los equipos, a ver, también es cierto que se han enfrentado a equipos de cierta manera superiores a ellos, al menos la temporada pasada lo fueron. Pero es que no pueden dejar bochorno tras bochorno. Es que la temporada pasada se terminaron salvando casi que de milagro y porque Stuani lo salvó. Y Graham Potter en el West Ham supuestamente venía a mejorar y hacer al equipo prácticamente lo que ningún otro técnico había logrado, hacerlos mucho más propositivos, mucho más interesantes. Y nos estamos dando cuenta que tal vez el problema en el Chelsea sí era Potter y no era de que no le dieron tiempo. A ver, es muy decepcionante porque son dos entrenadores muy vistosos y que gustan muchísimo. A mí me gustaron mucho en su momento. Pero que la verdad es de que entre el mal final de temporada de ambos y el pésimo arranque de ellos dos, no me sorprendería que en unas semanas los viéramos fuera de sus equipos. Y a este que viene, pues no lo vamos a ver fuera del equipo, pero lo vamos a ver en el banquillo más pronto que tarde. ¿Por qué? Porque James Trafford terminó dejando una actuación horrorosa. Se tuvo que haber ido expulsado por un golpe a Kudus y además una mano fuera del área. Pero es que lo de Trafford es... A ver, en segunda división parecía Lev Yashin. Pero es que en este arranque de Premier League... es cierto que contra los Wolves dejó una buena actuación, nada del otro mundo, pero es que contra el Tottenham en salida de balón tuvo sus errores y uno de los errores costó un gol. Cuando le tocaba hacer un poco este portero líbero tampoco daba mucha seguridad, y eso que solo se está enfrentando a Kudus y a Richarlison en muchas ocasiones. Es un portero que parece que sí le ha quedado muy alto, bueno, muy grande el salto entre Championship y la Premier League. Pero hay que ir viendo, la verdad es de que es un portero con mucha proyección, creo que es un proyecto más a largo plazo para el City, además de que es un canterano y que eso siempre suma en la lista de inscripciones. Y por último, si hablamos de inscripciones hay que hablar del Barça, pero esta vez no por tema de fichajes, aunque es cierto que les hace falta un fichaje en defensa. Yo creo que lo que termina más expuesto de aquella victoria o remontada contra el Levante es la gran cantidad de ocasiones que termina permitiendo el equipo de Hansi Flick. Está muy bonito que hayas remontado, pero un recién ascendido te generó básicamente, bueno, casi dos expected goals en jugada abierta. Eso es obviando el penal, casi dos expected goals. Y podríamos meter a Joan García en el apartado de ganadores, que me pareció que fue un gran encuentro y sobre todo mucha seguridad alrededor de las grandes dudas que puedan haber sobre el exportero del Español. Pero es que supuestamente pasabas a Cubarsí a su lado bueno, que era el derecho, y no te termina ayudando mucho. Araujo al espacio, que es supuestamente su fuerte, no aporta prácticamente nada. Honestamente, a mí no me sorprendería que en el mes de septiembre, como mucho,
Hansi Flick empezara a experimentar ya sea con Christensen, ya sea con Eric García. Pero con Gerard Martín en ese puesto de defensa zurdo, porque es que el tema de la central se tiene que resolver tarde o temprano, porque es que si no este Barcelona no va a llegar a lo más alto, dejemos ya en Europa, en la liga, estamos viendo un Real Madrid capaz de someter y a un Barça que no lo está logrando tan fácilmente, está dejando que le generen muchísimas ocasiones.